Recording in progress. Señora Presidenta. Hola, muy buenos días. Quiero saludar de manera muy especial a la senadora Isabel Allende, al senador Rafael Proens, al senador Alejandro García Huidobro, al equipo de la Secretaría, los equipos de informática, a nuestros equipos de asesores. Ahí se está integrando también el senador Girardi. La sesión de hoy ha sido convocada para continuar escuchando a nuestros invitados en el proyecto que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Tenemos de invitados a diferentes organizaciones que quedaron pendientes de la sesión pasada: SESCO, CEP, CRU Chile y Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos. Y además estamos convocados para votar. Estábamos convocados la semana pasada y a petición del senador García Huidobro lo dejamos en el día de hoy porque ya vemos que está en su casa con mejor señal, así es que después de esa travesía por los bosques milenarios, ya lo tenemos acá de vuelta. Toda la día nuestra, hay que reconocerlo. Sí. Guido, senador Girardi. Sí, bueno, primero saludarlos a todas y a todos. No, yo quiero pedir que si vamos a seguir funcionando los martes, si lo podemos hacer a las 10:30, porque yo tengo comisión de salud a las 9:30, y es la comisión original, entonces no tengo ninguna posibilidad de cambiarla. Revisamos todas las comisiones con Julio y originalmente no está salud, entonces... No, salud es que es el horario oficial, Julio, de salud, tú lo sabes muy bien. Sí, estaba salud. No corresponde que le ponga el secretario, no vea bien eso. No, esto lo conversamos, que no es fácil, Guido, conciliar las agendas de todos. Veamos ahí cómo lo podemos conciliar de mejor forma, pero... Sí, porque a las 11 yo le decía que tenemos después mujer y equidad de género. Sí. Ya, o sea, yo no tengo problema de que busquemos otro horario. Lo que pasa es que para nosotros nuestro horario de salud formal es... Vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, hay que ver. Vamos ahí, gracias, Guido. Julio, ¿tenemos cuenta? No, Presidenta. Vamos a recibir a los invitados entonces. Recibamos a los invitados porque estamos convocados para votar en el día de hoy, pero terminemos de escuchar a nuestros invitados. Votación en general. ¿Te lo va a dar como a todos 10 minutos para explicación? En las mismas condiciones que... ¿En las mismas condiciones que todo? Las mismas condiciones que el resto. Buenos días, señores invitados. La Secretaría las hace presente y que cada uno de ustedes dispondrá, como han visto en las anteriores sesiones, de 10 minutos para exponer. Les rogamos atenerse al tiempo para que así al final puedan hacer preguntas a los señores parlamentarios y también por respeto a los que vienen después a intervenir. Muchas gracias. Presidenta. Bueno, queremos dar la más cordial de las bienvenidas a los invitados, invitadas a la última sesión de la discusión de este proyecto antes de la votación en general. Y vamos a entrar de inmediato con las presentaciones de ustedes. Si les parece, comenzamos con SESCO. Muy. Se silenció en este momento. Recién lo estábamos escuchando bien. Señor Reyes, tiene que abrir su micrófono, gracias. Sí, ahí estoy. Muy buenos días. Excusen mi analfabetismo digital. Así que, primero, muchas gracias, señora presidenta, señora senadora Isabel Allende, senador García Huidobro, senador Girardi, senador Proens, muchas gracias por vuestro tiempo. El Centro de Estudio del Cobre, quizás algunos de ustedes saben, desde hace 36 años que se dedica a estar comprometido con el desarrollo de evaluaciones y proposiciones de política pública que realcen y refuercen el desarrollo de la minería en su relación virtuosa con el país. En ese contexto, convocamos a un gran número de profesionales, académicos y expertos en el tema para promover y desarrollar una propuesta de royalty que nos parece que compatibiliza el desarrollo de la actividad minera y el aporte que ella debe y puede hacer al país. Culminando ese trabajo, nos asociamos con la Universidad Católica y con un grupo liderado por el profesor Gustavo Lagos, y al cual participó también el ingeniero David Peters y el ingeniero Michel Jorrat,
quien expondrá en la primera parte de este trabajo y que yo cerraré después indicando cuál es la opción que nos parece más adecuada de la que ellos evaluaron. Así que le doy la palabra al ingeniero señor Jorrat para que exponga las alternativas evaluadas. Bueno, muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra a don Michel Jorrat. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Voy a poner una presentación. Bueno, lo primero es decir que lo que voy a mostrar acá son los resultados de un estudio que, como bien decía Leopoldo, hicimos junto a Gustavo Lagos y David Peters, y que se ha mantenido en reserva hasta el día de hoy, en que lo vamos a entregar a la comisión. Ese es el contenido del documento, no de la presentación, para que no se asusten. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo en este estudio es básicamente realizar una propuesta alternativa al proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados el 6 de mayo, que busca garantizar los siguientes aspectos. En primer lugar, lograr que el fisco capture la mayor cantidad de la renta minera posible en el largo plazo. Segundo, que permita la continuidad de las operaciones de la minería, que tiene costos medios y altos, cuestión que nos parece que no está del todo claro con el proyecto actual. En tercer lugar, que Chile siga siendo una jurisdicción atractiva para la inversión minera. Y por último, que cualquiera sea el instrumento que se escoja, una parte importante de esa recaudación vaya a las regiones donde se origina la explotación minera, ¿no? Con el objetivo tanto de mitigar y reparar los daños ambientales que se ocasionan, como de favorecer el desarrollo de investigación e innovación que beneficie al país. Bueno, nosotros evaluamos dos alternativas de modificación tributaria. Ambas buscan como objetivo que la carga tributaria de Chile se iguale a la de Perú cuando el precio está en torno a $3,5 la libra, que es lo que pensamos que es el precio de largo plazo. ¿En qué consisten ambas alternativas? La alternativa 1, fundamentalmente lo que hace es modificar el actual impuesto específico a la actividad minera, elevando las tasas para cualquiera sea el margen operacional minero, y al mismo tiempo haciendo esta escala de tasas más progresiva. Y la segunda alternativa combina lo anterior, es decir, combina una modificación al impuesto específico a la actividad minera con un royalty ad valorem del 1% aplicado sobre las ventas. ¿Ya? Entonces, en esta tabla, para que tengan una idea, cuando el margen operacional minero es de un 30%, el impuesto actual es de un 5% como tasa efectiva. Con la alternativa 1 sería un 11% y con la alternativa 2 sería un 8,3%, ¿ah? Pero en el caso de la alternativa 2 se agrega este 1% ad valorem, de tal manera que la carga efectiva más o menos se iguala a la alternativa 1. En una situación mejor, digamos, desde el punto de vista de las utilidades mineras, por ejemplo, si el margen fuese un 50%, hoy día el royalty específico tiene un 6,3% de carga efectiva, y con la propuesta 1 subiría a 17,1 y con la 2 a 14,4. Y así para cada margen que se muestra en esa tabla. El resultado, nosotros evaluamos, ¿no es cierto?, estas dos alternativas para distintos precios, ¿ya?, potenciales del cobre. Acá estamos suponiendo que los costos actuales permanecen constantes, ¿ah? Entonces, mayor precio significa mayor margen y por lo tanto mayor tasa del impuesto específico a la actividad minera. Entonces, en este gráfico hay 4 líneas, ¿no es cierto? La de abajo, el azul, es la situación de Chile actual, ¿ya? La naranja, que está aquí arriba, representa a Perú, ¿ya? La línea gris es la alternativa 1 que nosotros estamos evaluando, y la línea morada es la alternativa 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el precio del cobre es $3,5 la libra, es donde se produce la igualación. Pasamos, en el caso de Chile, de una carga efectiva total de 38,7 a una en torno a 44%, que es igual a la que hoy día tiene Perú en ese precio. ¿Por qué tomamos Perú? Básicamente porque es nuestro principal competidor por inversiones mineras de cobre. ¿Ya? Ahora, la alternativa 1, que como digo en la línea X, es progresiva, ¿no es cierto? A medida que aumenta el precio, aumenta los márgenes y también aumenta la tasa efectiva. ¿Ya? Y la alternativa 2 lo mismo, solo que como tiene un elemento ad valorem,
tiene esta colita acá, ¿no es cierto?, que se eleva y hace que cuando los precios son bajos, en situaciones en donde hay varias empresas que pueden tener pérdidas, de todas formas hay un pago, ¿no es cierto?, del 1% sobre las ventas, y por eso aumenta, digamos, cuando hay precios bajos. Lo mismo que ocurre hoy día en Perú, que tiene un sistema parecido, también un royalty ad valorem combinado con un impuesto sobre utilidades. En este cuadro aparecen un poco algunas cifras de recaudación, ¿ya? Me voy a concentrar, acá está por precio, pero nos concentramos en el 3,5. En la situación actual, el IEM recauda 527 millones de dólares ese precio, con la alternativa 1 aumentaría a 1.257, y con la alternativa 2 también algo parecido, 1.303. ¿Ya? En términos de recaudación total, de 3.538 millones que recaudamos con el sistema tributario actual, incluyendo primera categoría, adicional y todos los impuestos, aumentaría a 4.013 o a 4.045. Por supuesto, si nos concentramos en precios más altos, por ejemplo, si llegáramos a un precio de $5, los impactos son bastante mayores también en términos de incremento de la recaudación. Por otro lado, también evaluamos acá, porque hablamos mucho, ¿no es cierto?, del caso de Australia, ¿no? Y entonces es importante tener presente que la propuesta que nosotros hacemos implica incluso recaudar más de lo que recaudaría Chile si pusiéramos el royalty que existe hoy día fundamentalmente en Queensland, ¿no? Que es un royalty de valor entre 2,5 y 5%. ¿Ya? Por ejemplo, aquí a 3,5, con el esquema australiano de Queensland recaudaríamos un total de 3.900 millones de dólares. Con nuestra propuesta recaudamos algo parecido, incluso un poquito más alto, de 4.000 y fracciones. Algunos comentarios. Posiblemente un royalty ad valorem de tasa baja, que es como lo que nosotros planteamos acá, y que es lo que recomiendan los especialistas, que los royalty ad valorem no tengan tasa excesivamente alta, no tendría efectos importantes en términos de reducir las reservas explotables de cobre, ¿sí?, para las minas de bajo costo, que es el gran problema que tienen los royalty ad valorem. ¿Ya? Y fundamentalmente cuando hablamos de bajo costo estamos pensando en Collahuasi, Escondida y Pelambre. ¿Ya? A ellos no les pasaría mucho, digamos, con un royalty ad valorem. ¿Y qué pasa con el resto? Si pensamos en un precio de $2 la libra, el total de royalty ad valorem del 1%, que nosotros estimamos para la GMP10, sería en torno a 126,4 millones de dólares. Esas tres grandes empresas de bajos costos estarían pagando el 73% de ese valor. Mientras que las minas de bajo costo, como el Soldado, Candelaria y otros, que a un precio de $2 tendrían pérdida, en realidad pagarían solamente el 16% de ese monto, lo que significa en torno a 2,6 millones de dólares cada una. ¿Ah? Por lo tanto, no es algo excesivo, ¿ah?, y que tenga este efecto negativo de los royalties ad valorem. Concluimos entonces que la alternativa 2, que aplica un royalty ad valorem de un 1% sobre las ventas, recauda ingresos para el fisco a partir de las GMP10 prácticamente iguales a los de la alternativa 1, cuando los precios son superiores a $3, y recauda más, en torno a 100 millones de dólares, 98 para ser más preciso, cuando los precios están en torno a $2 y hay muchas empresas que tienen pérdidas. Conclusiones. En síntesis, decimos que la alternativa 1 tiene la ventaja que no exige un pago de impuestos a las empresas de costos medianos y altos cuando los precios son bajos y están en situación de pérdida. La alternativa 2, por su parte, tiene la ventaja de que aplica un royalty ad valorem, lo que es una práctica habitual en muchos países mineros y probablemente le daría mayor legitimidad a la tributación minera futura. Y si bien la alternativa 2 exige el pago de un royalty en condiciones de precios bajos a estas empresas, cuando no hay utilidades, el aporte no es tan significativo, ¿no?, por la vía del ad valorem, y por lo tanto no tiene los perjuicios típicos del ad valorem. Y por último, hacer hincapié que consideramos que exigir un royalty ad valorem mayor al indicado sí podría tener algunas consecuencias en términos de la operación futura de las minas de costos medios y altos. Y podría, por lo tanto, también inhibir la inversión. Y con eso concluyo, le doy la palabra a Leopoldo para que concluya. Muchas gracias. Gracias al señor Llorrat. Don Leopoldo, brevemente para... Sí, con esto vamos a terminar. Recapitulamos, voy a poner una pequeña presentación que durará pocos minutos y vamos a recapitular las consideraciones que ustedes han visto, así que las vamos a dar básicamente por vista. Y como mencionamos, nosotros hemos evaluado
esta política que nos parece una política pública sólida y producto de una fundamentada y profunda reflexión y evaluando las alternativas que se estudiaron, definimos que la alternativa que nos parece más adecuada en términos de la legitimidad pública, así como la recaudación, es la alternativa número 2 que se presentó en el trabajo que ustedes han visto. Esto creemos que, además de lo que significa como recaudación y la contribución económica al país, estamos postulando que una economía y una minería que tenga un respeto por la huella socioambiental, que sea una activa impulsora de la creación de capacidades locales y las formas de relacionamiento con las comunidades territoriales necesarias para un desarrollo y crecimiento sustentable. Ahora, es importante tener claro que tenemos excepcionales posibilidades hoy día, precisamente por lo que se está ocurriendo hoy día en la transición hacia una economía baja de carbono. Esa es una ventana única para los países productores de cobre como somos nosotros, y por lo tanto, para poder aprovecharla tenemos que hacer una política que, junto con el efecto de recaudación mayor para el fisco, permita que la actividad industrial y minera se desarrolle. Sucintamente, la propuesta entonces que nosotros hemos hecho, que cubre a nuestro juicio estas consideraciones, son una estructura mixta de royalty que considera un tributo al valor de un 1% más una escala creciente del IAM. Creemos muy relevante para poder llevar a cabo las inversiones que significa para la minería aprovechar esta ventana de oportunidad que decíamos, que haya un régimen de invariabilidad que se mantenga. Además, tener una norma y mantener la norma que exime a estos tributos a las operaciones de pequeña y mediana minería, fundamentalmente debido a su contribución económica y social en las comunidades que se insertan. Evaluar además mecanismos de diferenciación de montos según el tipo de producto que se venda para incentivar las etapas de fundición y refinación. Y además es importante tener claro que si exigimos un royalty de cifras mayores a las que hemos indicado, creemos que se puede poner en riesgo el desarrollo minero y las consecuencias positivas que deben tener para el país. Entonces, muy relevante. Así que les agradezco mucho esta audiencia y espero que haya sido de utilidad para el Senado de la República, y le vamos a entregar, por supuesto, y ya hemos entregado la versión completa de este trabajo. Así que muchas gracias, senadoras. Muchísimas gracias, don Leopoldo Reyes, a Michelle Llorat, por compartir además de forma inédita este estudio que ustedes han realizado. Así es que muchas gracias al Centro de Estudios del Cobre y la Minería por ser parte activa en la discusión también de este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Le ofrecemos la palabra al Centro de Estudios Públicos CEP, representados por la señora Evangelina Dardati. Evangelina, tiene usted la palabra. Hola. Bueno, muchas gracias a toda la comisión, a la presidenta, a los senadores y senadoras por invitarme a aportar a esta discusión. A ver, ahí voy a compartir pantalla. ¿Ahí ven? Estamos viendo. Sí, perfecto. Bien, lo que nosotros hicimos en el CEP es tratar de hacer una comparación internacional de las tasas, o sea, un poco de la carga impositiva, considerando el royalty y el impuesto corporativo a la renta, y elegimos países productores de cobre, Perú, Estados Unidos, Australia y Canadá. En el caso de Estados Unidos, Australia y Canadá, como son federales y cada estado, región tiene sus propios impuestos, estados que tienen más, que los estados que producen más cobre. Bien. Esperen que, se me fue acá. Bien, entonces, primero, las bases de cálculo de royalty, como creo que ya vieron acá, cambian, o sea, puede ser a las ventas brutas, que es ad valorem. Después, cuando a las ventas brutas se le reducen ciertos costos, en general los costos de fundición, refinación, transporte, eso varía un poco cada caso. Tenemos otra base que es renta bruta, que también se utiliza, como voy a mostrar ahora, se utiliza en algunos lugares. Y luego, si le descontamos los costos de administración y ventas directos e indirectos y los costos de depreciación, tenemos la renta operacional, que es el actual IEM en Chile.
Entonces, considerando las regiones que nosotros tuvimos en cuenta, lo que tenemos es que donde se cobra ventas brutas es en Queensland, bueno, como recién Michelle Jorrat lo dijo, y acá también tenemos un royalty que depende del precio del cobre, va de 2,5 a 5%, dependiendo el precio. En Australia Meridional también se cobra sobre las ventas brutas y ahí se diferencia si es cobre refinado o concentrado, la tasa es de 3 y 5 respectivamente, y bueno, y acá entraría también la propuesta de royalty acá en Chile, que es una tasa del 3 al 75 según el precio, y eso genera una tasa promedio de 3 a 32 hasta un precio de 5. Después, los países o sea, las regiones que cobran renta bruta, tenemos a British Columbia en Canadá, que cobra un 2% sobre la venta bruta si no se recuperó el capital inicial, y Nueva Gales del Sur en Australia un 4%. Y después tenemos casos en donde se cobra sobre la renta operacional, que sería como el caso de Chile. Por ejemplo, en los estados de Estados Unidos tenemos Arizona, Utah con 1,25 y un 2,6%. Después tenemos en Perú que hay dos impuestos, bueno, recién lo explicaron bien, o sea, hay uno que depende del margen operacional y luego está la regalía, que es el mayor valor entre una tasa sobre el margen operacional y el 1% de las ventas brutas. Después tenemos Ontario, Canadá, que cobra un 10% sobre la renta operacional, no discriminando por el margen operacional, o sea, es una tasa uniforme. Y tenemos British Columbia, que tiene un 13% una vez que se recupera el capital inicial y también es uniforme, no discrimina por el margen operacional. Y luego tenemos Chile, que, bueno, depende del margen operacional y es una tasa promedio del 5 al 14%. Bien, después el impuesto corporativo a la renta, que también, o sea, si vemos lo que pagan impuestos las empresas mineras, es una parte importante que hay que considerar. Tenemos Chile que paga un 27% y luego tenemos países que pagan más, son Perú y Australia, y países que pagan menos, contando los impuestos estatales y los impuestos federales, son Estados Unidos y Canadá. Bien, entonces lo que nosotros hicimos con estos datos es hacer un ejercicio simple y consideramos 3 empresas hipotéticas que son representativas de la gran minería en Chile. Trabajamos con 2 escenarios, un escenario de un precio de 2,8, que fue el precio promedio de 2020, y un escenario con un precio de 4,5, que podría ser un precio que se vio durante este año. Entonces, las 3 empresas que consideramos son una empresa grande que tiene un margen alto, o sea, un margen operacional alto, es decir, asumimos que produce 500.000 toneladas y tiene un margen operacional de 50% cuando el precio es 2,8. El margen sube a 69 cuando sube el precio, ¿sí? Aumenta la rentabilidad de la empresa y aumenta el margen. Después consideramos una empresa grande que tiene un margen bajo, que produce 500.000 toneladas, pero tiene un margen operacional de 11% con un precio de 2,8 y de 45% con un precio de 4,5. Y luego consideramos una empresa mediana, igual sigue perteneciendo a la gran minería, o sea que igual es una empresa grande que produce 50.000 toneladas con un margen operacional de 19%, es decir, un margen medio cuando el precio es 2,8 y un margen operacional de 50 cuando el precio es de 4,5. Bien, los supuestos que hacemos es que se asume que los costos no aumentan cuando aumenta el precio, ¿sí? En este caso es un supuesto bastante conservador, porque si los costos aumentasen, entonces la carga impositiva sería mayor cuando se cobra sobre las ventas. Después tampoco tenemos en cuenta la tasa adicional para repatriar utilidades, ¿sí? Y consideramos un solo periodo, es decir, esto es una foto, no, o sea, no estamos considerando toda la vida útil de la mina. Bien, estos son los resultados que obtuvimos comparando las cargas tributarias según el país. En rojo, entonces, ahí tengo la primera columna muestra todas las regiones. En rojo está el escenario de Chile solo con el nuevo royalty y también está el escenario de Chile con el royalty nuevo más el IEM, o sea, si quedan los 2 impuestos. Entonces, lo que tenemos, si miramos, por ejemplo, primero a la empresa grande que tiene un margen alto, tenemos que la carga impositiva va, en la mayoría de los casos, aproximadamente de un 30 a 40%. Con el royalty nuevo, esta carga, cuando el precio es de 2,8, sube a 39 o a 43, si también se incluye el IEM, y cuando el precio es de 4,5, es de un 56 y un 60% respectivamente.
Cuando vamos a la empresa grande con margen bajo, ahí lo que tenemos es, como la empresa esta tiene muchos costos y tiene que pagar sobre las ventas este nuevo royalty, entonces ahí sí la carga impositiva sube más, sube un 84%, y con el IEMA un 85%, y cuando el precio es más alto es de un 72 y un 73%. Luego, si vamos a la empresa mediana con margen medio, lo que tenemos es que la carga sube entre un 60 y un 70% dependiendo el precio. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados? La carga impositiva en las regiones estudiadas en general se ubica entre un 30 y un 45%, dependiendo el precio. En Chile, el nuevo proyecto afecta especialmente a las empresas con margen operacionales medios y bajos, y según nuestro ejercicio la carga subiría entre un 70 y un 85%. Después, otra cosa importante es que la carga impositiva subiría considerablemente aunque se elimine el IEM, o sea, lo que más sube la carga, como vimos en la tabla anterior, es el nuevo royalty. Con el IEM, obviamente, si se queda el IEM sube un poquito más, pero básicamente con lo que sube con el nuevo royalty. Y después, también para tener en cuenta que los márgenes operacionales en 2020 fueron para la mayoría de las empresas menores a 35, entonces en este escenario que marcamos, probablemente la suba de la carga estaría más cerca de las empresas 2 y 3 que de las primeras, ¿sí? Pues solo 3 empresas tuvieron márgenes cercanos al 50%. Bien, y como conclusión, nosotros, bueno, lo que vemos es que los países que cobran royalty sobre las ventas brutas tienen unas tasas entre 2 y 5%. Los países que cobran royalty sobre renta operacional tienen unas tasas que van, o sea, unas tasas promedios que van entre 1 y 3, en algunos casos son uniformes, en otros dependen del margen operacional. Y con el nuevo proyecto, Chile quedaría con una carga tributaria considerablemente mayor que el resto de los países analizados, aunque se elimine el IEM. Bien. Muchísimas gracias a la investigadora Evangelina Dardati del Centro de Estudios Públicos por también su presentación en este proyecto en la Comisión de Minería y Energía. De inmediato le ofrecemos la palabra a Q-Group Chile, al gerente señor Juan Esteban Fuentes. Muchas gracias por la invitación de la comisión que nos hicieron llegar. Déjenme compartir mi pantalla para poder presentarles. ¿Se ve la presentación? Ahí ya está, en modo presentación se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Primero, una pequeña introducción. ¿Quiénes somos CRU? Básicamente somos una empresa de inteligencia de mercado, de minería, metales y fertilizantes. Le damos una gran cantidad de servicios a cualquier entidad que necesite saber sobre minería y los mercados mineros. Y dentro de los mercados mineros son cobre, hierro, acero, litio, aluminio, bauxita, químicos como cloruro de potasio, una serie de ácido sulfúrico, azufre, y cubrimos un gran rango de los productos mineros. Lo hacemos a través de distintas oficinas que tenemos en el mundo, siendo Santiago la que tiene de Latinoamérica desde el año 2006. Ahora, entremos en materia. Esta es la tabla que existe hoy día en el proyecto de ley, con el royalty ad valorem y las bandas de precio que están propuestas, junto con algunas reducciones que también considera el proyecto de ley hoy día en la comisión. Solo como punto inicial, este royalty es básicamente un costo adicional para las empresas, y así se entiende, es un impacto en el flujo de caja. Ahora, el impacto en el flujo de caja va a afectar tanto a quienes están hoy día operativos, grandes y medianas, sobre el límite de las toneladas que considera el proyecto, como a los futuros proyectos que están hoy día en estudio por los distintos inversionistas, ya que se cambia la tasa. Por lo tanto, el valor del proyecto también se ve afectado. Y nosotros hicimos ejercicios en base a esos dos temas. Uno, cómo se afecta o cómo se vería afectado hoy día por la propuesta las empresas que hoy día operan en el país, las faenas, y cómo se ven afectados los proyectos. Corrimos un escenario a un escenario de $3,4 por libra,
en la parte izquierda de su pantalla ven lo que se conoce como la curva de costos de la industria, en lo que en el eje X están las toneladas producidas y en el eje Y, o vertical, está el costo de producción de cada faena minera. Y básicamente se van poniendo una al lado de la otra en forma incremental las faenas mineras con su producción a medida que sube el costo. En negro están las faenas mineras en Chile, en gris está toda la curva mundial de producción, y en la línea apuntada en rojo está el precio del cobre. Se puede ver que las operaciones mineras hoy día de Chile están en lo que se conoce como el segundo cuartil, principalmente. Básicamente los cuartiles significan que la producción se divide en cuartos, es decir, cada cuartil tiene un 25% de producción. Y con eso uno puede entender cuál es el costo de producción y en qué cuartil está. Si se aplica el proyecto tal como está hoy día, básicamente 2 millones de toneladas, 2 millones de toneladas se mueven de este segundo cuartil a un tercer cuartil. Y los costos, que se conocen como cash cost o costo caja, se aumentan en un 35%. Incluso el cuarto cuartil, que es el más ineficiente o menos competitivo en la industria, se aumenta en 500.000 toneladas, producto de este proyecto. Ese es el impacto que tendría en términos de costo para las empresas mineras y por ende para la competitividad del país. Si lo vemos a nivel de país, ya no a nivel de cada una de las faenas mineras, esta es la misma curva presentada anterior, pero está agregada por país, es decir, todas las faenas de Chile con un costo promedio ponderado. Y ahí vemos que esta tasa efectiva a $3.4 la libra sería una tasa efectiva de 15%, y lo que haría que el costo de Chile, aquí al centro, subiera en ese cuadradito azul. Por lo tanto, Chile se desplazaría hacia la derecha en lo que competitividad país o costos por país se refiere. Esto es un ejercicio de la curva de costos 2021 a $3.4 la libra. Ahora, una cosa es cuánto suben los costos. Ahora vemos desde el otro punto de vista, en el punto de vista del margen operacional. Aquí tenemos un gráfico que creamos en que tenemos el margen operacional en el lado izquierdo, es decir, en el eje Y, y la producción de cada faena en el eje X, destacando aquí un 30% margen como un límite. Con royalty, los puntos azules; sin royalty, el punto amarillo, para distintas faenas en Chile. Y vemos que a $3.4 los márgenes obviamente bajan, porque esto es un costo, y para hacer la comparación básicamente hay que irse en la vertical del punto amarillo. Pero las operaciones medianas, que son entre las 40 y las 50 toneladas, básicamente bajan sus márgenes, tienen márgenes menores, y a su vez bajan sus márgenes a niveles que son preocupantes. Incluso algunas de ellas tienen márgenes negativos o márgenes que están cercanos al cero, lo que hace que este proyecto básicamente la golpee fuerte a lo que son las operaciones mineras, porque les va a afectar su caja. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo de lo que es el flujo de caja. Es un costo que afecta el flujo de caja, pero ¿en cuánto lo afecta? Básicamente lo afecta en un 45% de baja promedio en un ejercicio que hicimos desde el 2010 hasta el 2025 en el flujo de caja de una operación en Chile. En azul oscuro está el flujo de caja libre, tal como fue generado o con la ley actual, el estándar actual. Y en el color azul, un poco más claro, está el flujo de caja con este escenario, en que vemos que hay momentos en el tiempo que, siguiendo la curva de precio, que es la amarilla en este caso, que está en el eje secundario de las Y, vemos que se afecta fuertemente el flujo de caja. Ahora, el flujo de caja, su principal uso es poder financiar también la operación de la faena, pagar las deudas producto de la construcción del proyecto. Por lo tanto, un menor flujo de caja podría impactar en el rating que tenga la operación minera, y por lo tanto, su acceso al crédito y el costo del crédito, que va asociado a su rating que ponen las agencias de rating. Ya vimos cómo se podrían afectar las operaciones mineras. Ahora construimos un caso
un ejercicio en que de un proyecto hipotético, un proyecto nuevo que se denomina Greenfield, con las siguientes características: una producción de 175.000 toneladas, un life mine de 30, CAPEX de mayor de 3.000 millones, y que comience su producción el 2024, con una tasa de descuento del 8%. A la derecha vemos cómo se genera el valor actual neto del proyecto, con los flujos de caja descontados. Y vemos que tiene un valor actual neto de 1.800 millones, una tasa interna de retorno de un 15%, y la inversión se paga en el año 12, que es cuando cruza los flujos, la suma de flujo, el punto cero. Se ve un proyecto atractivo desde el punto de vista inversionista. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo esquema de royalty en este proyecto a $3.4 la libra? Básicamente, y es lo que se ve aquí en el azul más oscuro, el área achurada, y vemos que el VAL baja de 1.800 a 500 millones, 70% más bajo. La tasa interna de retorno baja de 15 a un 10, y lo preocupante es que el payback, es cuando se recupera la inversión, sube de 12 años a 21 años. Esto hace que sea poco atractivo invertir porque se pierde el 70% del valor del proyecto para un inversionista. ¿Okay? Son cosas que yo creo que hay que tener en consideración al estudiar este proyecto. Como comentarios finales y resumiendo lo que acabamos de ver, uno, vemos que los costos operacionales de nuestros ejercicios suben un 35% en un escenario de $3.4 la libra. La mediana minería baja sus márgenes a niveles que son poco sanos, incluso negativos o bajo el 20%. El flujo de caja libre, que es la plata, la caja que tienen las compañías para pagar sus deudas, baja en un 45% en promedio para el periodo 2010-2025. El VAL, o sea, la valoración de los proyectos, baja en un 71%. La tasa efectiva de impuestos aumenta de un 39 a 53 bajo este escenario. Y el payback sube a 21 años, que es el periodo en el cual se recupera la inversión. Esto nos hace pensar a nosotros que existe una disminución de la competitividad del país. No la hemos comparado con otros países, sino que lo hicimos a nivel estándar de Chile, y el impacto que tendría tanto en las operaciones actuales como en los proyectos futuros, que son los que siguen llenando y siguen haciendo crecer al país. Como comentarios finales, que los pusimos aquí en rojo, básicamente me hago eco de Carlos Moya, que presentó en la sesión anterior, que entiende el presidente de la Federación de Productores de Hierro y Acero, en que el proyecto no considera distinción entre las distintas tipos de minería, de litio, de hierro, y son medidas con la misma vara del cobre, siendo que las palancas de consumo, de mercado, la estructura de costo y la concentración de la industria son muy distintas en el hierro, en el litio. Medir a esas industrias con la misma vara, con el mismo precio de cobre, haciendo la tonelada equivalente. Es algo injusto para las otras porque no conversan los mercados, son distintos. Y también encontramos que cuando leímos el proyecto se habla de los precios y se pone la tabla de precios, pero no hay una distinción si son precios reales o nominales. Los precios deben ser ajustados por inflación, independiente de cuál es el vector que se tome, pero solo se menciona el precio al cual la tabla funciona, pero no se hace la distinción si son reales o nominales. Y en el futuro, el precio de 4 o de 3,5 es muy distinto a un precio de 4 o 3,5 de hoy. Y también, ¿qué pasa con la minería del oro y la plata, fanas de oro y plata en Chile, primario? Y no se habla nada al respecto de esas minerías, no sabemos qué tipo de régimen van a tener en el futuro, o si se ven o no afectadas por este nuevo proyecto. Dicho eso, aquí están mis datos de contacto si necesitan algún tipo mayor de información, y agradecemos la oportunidad de poder haber contribuido al debate y a la discusión del proyecto. Bueno, muchísimas gracias al gerente Juan Esteban Fuentes por su presentación el día de hoy. Algunas de sus preocupaciones que estaban punteadas en rojo habían sido también parte de las preocupaciones que habíamos planteado en esta comisión a los inicios de esta discusión. La propia senadora Allende también lo había planteado en su momento. Así que muchísimas gracias por su presentación a esta comisión. Y finalmente le ofrecemos la palabra al presidente nacional
de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, AFICH, al señor Juan Apablaza. Don Juan, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar la invitación, saludarla a usted como Presidenta de la Comisión, a la senadora Isabel Allende y a los senadores presentes también. Voy a compartir la diapositiva. Ok. Usted me dice si se ve. Se ve. Se está viendo, pero no en modo presentación aún. ¿Ahí sí? Ahora Ahí sí. sí, súper bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el título, ¿cierto?, de esta presentación, confeccionada también con la Asociación Nacional de Funcionarios, ANEIT, la pregunta es: ¿por qué es necesario un royalty minero, de acuerdo al boletín presentado, ¿cierto?, en este Congreso? Primero, un contexto, para contextualizar la situación económica, ¿cierto?, y contractual y también tributaria de la gran minería del cobre. Quiero hacer la presente aclaración. Según los datos de la Anuario Estadística de Cobre de Cochilco, ¿cierto?, entre el año 99 y el 2018, la participación de extracción del cobre de Codelco es de un 30% en relación a las empresas privadas, ¿cierto?, que es de un 70% de extracción de cobre. Este dato es muy importante retenerlo porque luego vamos a ver si se condice esa proporcionalidad respecto al pago de los impuestos. El destino de las exportaciones de cobre de Chile, ya lo han dicho otros participantes, ¿cierto? Acá, efectivamente, prácticamente la mitad, casi el 50%, se destina hacia la producción de cobre. Sin embargo, observemos a Alemania. A Alemania se envía un 3,1%. ¿Por qué Alemania? Porque luego vamos a ver respecto de un estudio de evasión que hizo la ONU, a propósito, ¿cierto?, de las transferencias que se hacen a este tipo de países. Se ha dicho también que este proyecto puede alterar de forma compleja, ¿cierto?, el escenario de la contratación o despido de los trabajadores de la gran minería. Solo aclarar, ¿cierto?, que hoy día la gran minería representa alrededor de un 2,7% del total de trabajadores del país, ¿cierto? 228.340 trabajadores. Sin embargo, el 70% de ellos, o sea, 160.000, son contratistas, no son trabajadores directos de estas grandes empresas. Respecto de los índices de productividad, podemos, ¿cierto?, señalar que los índices de productividad de Codelco, todos los años, ¿cierto?, a partir por lo menos del año 2012 al 2018, según también el Anuario Estadística del Cobre de Cochilco, superan con creces, ¿cierto?, más o menos en un tercio más a lo que representan las 10 grandes mineras del país de la minería privada, según esta lámina. La inversión extranjera, ¿cierto?, en un momento desarrollada, un 32,9% representó la gran minería en los últimos, ¿cierto?, desde el año 74 al año 2015. Estamos hablando de 37.000 millones de dólares. Solo a la minería, básicamente a la gran minería. Esos son los proyectos que hoy día incluso algunos tenemos todavía en operación. Este es el dato importante, estimados senadores y senadoras, porque este dato da cierto data de cuánto se ha pagado en impuestos. Nos sumamos todos los impuestos desde el año 99 al 2018 con los datos de Cochilco. Después vamos a ver los datos del Servicio de Impuestos Internos. El aporte que ha hecho la gran minería es alrededor de un 41% de todo lo que se ha pagado en ese periodo versus lo que ha pagado, ¿cierto?, la minera estatal, prácticamente Codelco, ¿cierto?, en el área del cobre, que ha sido un 59%. Entonces la primera pregunta que nace, bueno, es ¿por qué? Si la gran minería extrae un 70% del cobre, ¿cierto?, solo ha contribuido en un 41%, o sea, casi inversamente proporcional a la relación que hay respecto a lo que ha aportado Codelco versus las grandes empresas mineras privadas. El índice de costo total unitario, efectivamente también, como muestra en base real 100 del año 2005, ¿cierto?, el estudio de Cochilco, muestra que el índice de costo total unitario es mayor en las grandes empresas mineras privadas respecto a Codelco. Doy este contexto porque es importante señalar lo que ha aportado Codelco, lo que significa su índice de productividad y de costo
y lo que ha entregado en impuestos al país versus la empresa minera grande, ¿cierto? Que hoy día, ¿cierto? Ha ido también allá al Congreso a mostrar, ¿cierto?, su versión de los hechos. Aquí me detengo en particular porque esto es una información que sacamos desde Cochilco, pero también de la información que entrega la serie de ingresos de impuestos internos. Y si ustedes se fijan, desde el año 2009, ¿cierto?, hasta el año 2017, en promedio, ¿cierto?, representó más de un 1,5%, ¿ya? Y en el peor de los casos un 0,3% el impuesto específico de la minería respecto de la recaudación nacional total. ¿Ya? Y con esto aclaro la presentación que hizo la sesión pasada Diego Hernández, cuando dice que el aporte de la minería prácticamente ha sido un 20% del PIB. ¿Ya? El 20% del PIB o 20 puntos del PIB es lo que representa la recaudación total de impuestos en Chile. IVA, renta, impuesto adicional, global complementario, etc. Según el informe de la DIPRES de Finanzas Públicas, en la página 21, el aporte de la tributación minera ha sido en promedio 0,7% del PIB. ¿Ya? 0,7%, entendiendo que es el impuesto específico de la minería más todos los otros impuestos, ¿ya? Incluso las patentes mineras. ¿Ya? Acá solamente el impuesto específico no ha aportado más de en los últimos años de 0,3% de recaudación total. Y del PIB, en el mejor de los casos, ¿cierto?, el año 2009 y el año 2011 y 2012, un 0,3% del PIB nacional. También la empresa minera hoy día, ¿cierto?, obtiene bastantes beneficios tributarios, ¿cierto? De hecho, hay una conversación pendiente. Yo no escucho, no sé si es solo problema mío. No. Juan. Tampoco escucho, Presidenta. Espérame, es que tengo... Parece que quedó silenciado. Como estoy con... No, efectivamente le tiene habilitado el audio, pero algo sucedió que no se le escucha. Claro. Tampoco lo veo, no está en la pantalla, ¿no? Juan, volviste. Juan, ¿nos escuchas? Debe ser un problema de señal. Nos quedamos ahí en la lámina de la depreciación acelerada. Sí, ¿me escuchan bien ahora? Ahora te estamos escuchando. Ya, ok, voy a volver a compartir entonces la presentación. Quedamos ahí en la lámina de la depreciación acelerada. Perfecto. Ahí estamos viendo la presentación. Ok, gracias. Bueno, decía yo que además las grandes mineras, ¿cierto?, o la minería en general, tiene beneficios tributarios importantes, como son la depreciación acelerada, la amortización de gastos y organización y puesta en marcha, la invariabilidad tributaria que ya hasta hace un tiempo regía, ¿cierto?, devolución de exportador, gasto anticipado. Bueno, estos datos se los enviamos, ¿cierto?, para que ustedes vean que además, ¿cierto?, de una baja carga tributaria, al contrario como se ha dicho, ¿cierto?, en otras sesiones y hoy día mismo, se dan estos beneficios tributarios importantes. Entonces, lo que quiero decirle, senadora, por su intermedio y el resto de los senadores también, es la siguiente pregunta. Si bien es cierto, en los últimos 10 años, las 10 grandes mineras han aportado alrededor de 12.000 millones de dólares en impuestos, es decir, en un promedio de 1.200 millones de dólares por impuesto de primera categoría, nadie ha mostrado, y nosotros solicitamos que se pida esta información al Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, ¿cuánto se ha devuelto respecto a ese impuesto de primera categoría por efecto del pago provisional por utilidad absorbida? Es decir, a la gran empresa minera paga impuesto de primera categoría, pero una parte de aquello se le devuelve. ¿Ya? Estamos hablando alrededor de 452 millones de dólares en estos últimos 10 años. Entonces, claro, yo puedo pagar, por ejemplo, 100 pesos de impuestos, pero si al final del día me devuelven 20, en realidad estoy pagando 80. Y esa base es fundamental para corroborar la presentación que hizo ANEIS la vez pasada. La vez pasada, ¿cierto?, de la tasa efectiva. Las tasas efectivas no suman más allá de un 5%, al contrario, como se ha dicho acá, que incluso se llegó a pensar que la empresa minera privada pagaba un 50%. Eso no es así. Entonces, sugerimos, ¿cierto?, que se pida esa presentación de cuánto se ha devuelto en impuestos a la gran empresa privada, sumando los beneficios tributarios, ¿cierto?,
porque ese dato sería muy importante a la hora de saber efectivamente cuál es la carga tributaria real de estas empresas mineras. Ahora, efectivamente, el royalty en Chile es necesario, estamos de acuerdo con el proyecto, ¿cierto? Esto no es un tributo, no es un impuesto, ¿ya? Tal como se ha querido decir acá, el impuesto específico a la minería sí es un impuesto, pero no un royalty de nuestra visión. La doctrina aclara esta situación porque hay una retribución directa, ¿cierto?, del mineral que yo voy a sacar, pago una retribución por eso y eso no es un impuesto. Bueno, voy a avanzar. Efectivamente, tal como se dijo, por ejemplo, en esta misma sesión, también hay royalty, no solo en lo que se está viendo hoy día en Chile, sino que en otros países como Canadá, ¿cierto?, Argentina, Indonesia, Filipinas, Polonia, Tanzania y Australia, ¿ya? Hoy día se hizo una comparación donde faltaron algunas aclaraciones. Canadá, si bien es cierto, tiene una carga tributaria, no tiene un régimen como el de Chile, ¿cierto?, y Australia y otros países que el impuesto primera categoría le sirve de crédito al impuesto que tienen los dueños de la empresa, ¿eh? Es decir, el impuesto adicional o global complementario. Por tanto, a partir de eso, efectivamente, la tasa efectiva real pagada en Chile, a pesar de este royalty, sigue siendo menor a la de estos países con royalty. Entonces ahí yo pongo en discusión, digamos, el informe que se ha dado hoy día también respecto a la comparación de estos países. Sí hemos tenido muchas brechas que cerrar el impuesto interno en la fiscalización a propósito de la subcapitalización, ¿eh? Es decir, cómo se ingresa la inversión en forma de deuda relacionada en vez de capital, ¿ya? Lo que les permite pagar no un 35%, sino que un 4% a través de figuras que son bastante lúcidas, como el back-to-back, por ejemplo, en el caso Walmart, ¿cierto?, que estos dineros que son traspasados a instituciones financieras, incluso de paraísos fiscales, que luego, ¿cierto?, le prestan el dinero a una empresa minera en Chile, y de esa forma, ¿cierto?, las remesas que se envían al exterior solamente pagan un 3 o un 4% de impuestos y no el 35%, que es lo que debiera corresponder a la remesa por utilidad, ¿no? También tenemos un tema con los precios de transferencia. Efectivamente, el espacio que hay entre los 180 días, ¿ya?, de las consignaciones del metal, cuando se vende afuera, se da para que los precios de transferencia, ¿cierto?, entre estos países funcionen, ¿cierto? Y de hecho, hoy día hay un estudio de la ONU que dice que, por ejemplo, respecto a la subfacturación o a los precios de transferencia, recordemos que a Alemania se envía un 1%, según el informe de Cochilco, se subdeclararon, ¿cierto?, 9.400 millones de dólares menos. Y por lo tanto, si uno saca el 35% de esos 9.400 millones de dólares, podríamos, por ejemplo, financiar lo que significó la educación pública, gratuita y de calidad que presentó el gobierno de Michelle Bachelet en su momento. Así de importante. Y las inconsistencias en facturación minera chilena suman alrededor de 44.000 millones de dólares. Este informe apunta básicamente que esto es evasión tributaria. Este informe no es del Servicio Interno, ni menos de la asociación. Este es un informe de la ONU, de la Organización Nacional de Naciones Unidas, ¿sí? Por tanto, estamos nosotros de acuerdo con la implementación de este royalty. Efectivamente, los minerales extraídos constituyen una contraprestación al pago del royalty. La tributación efectiva de la industria minera es baja porque además, cuando una empresa va a extraer todo ese gasto que realiza respecto a las perforaciones, a los estudios de factibilidad, a los sondeos, todo eso lo lleva a gasto. Pero es lógico que lo lleva a gasto, pero ¿qué nos hemos encontrado nosotros en las fiscalizaciones? Sin nombrar, obviamente, a ninguna empresa, no podemos hacerlo por el secreto tributario, pero sí el modo operandi, ¿ya?, que a través de los precios de transferencia, el cobro de los servicios técnicos entre relacionadas hacen subir los estudios de factibilidad, los estudios de sondeo. Y efectivamente eso hace que hoy día, por ejemplo, los estudios que se han presentado en esta sesión y en las sesiones anteriores dicten de que los costos son demasiado altos en la industria minera y que este royalty vendría solamente a elevar los costos. Pero esos costos hay que verlos bien, ¿cierto? Porque lo que nos hemos fijado nosotros desde la fiscalización es que a veces, ¿cierto?, esos costos se inflan a través de los precios de transferencia, que es donde hoy día tenemos que ajustar a través de la cláusula antielusiva para que
eso no se produzca y se determine correctamente el valor del gasto que está haciendo la empresa minera en ese sentido. También se deben establecer normas de relación, ¿cierto? A propósito de lo que he explicado, y no estamos de acuerdo que este royalty, sí, estamos de acuerdo con el royalty, pero no que sea un gasto necesario para producir la renta. Ahí creo que hay que reestudiar, ¿cierto? Señora Paulaza, estamos en tiempo, le ruego ir redondeando, okay. Por favor. Voy a redondear en un minuto, estimado. Esto no es necesario que sea un gasto necesario para producir la renta, por cuanto es una retribución, ¿cierto? Es como que le devolviéramos dinero a una empresa porque está comprando su activo fijo para poder desarrollar su negocio. A ese extremo llegaríamos si aceptáramos esto como gasto necesario. La tasación del precio de venta es importante para si este va a ser la base imponible para el cálculo del royalty. Y también establecer transparencia en la explotación de los recursos mineros y ver bien quién va a fiscalizar esto. Si el Servicio de Impuestos Internos, si en conjunto con Senagiomin y la aduana, creo que esto sería muy importante, potenciar a los entes que van a fiscalizar este cumplimiento del pago correcto del royalty. Eso es todo. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos a través de su presidente, don Juana Paulaza. La información que ha compartido en esta comisión es de un altísimo interés y creo que además esta conversación no se va a agotar en esta sesión, sino que sería de gran interés, imagino yo, para todos los integrantes de esta comisión, el que podamos conocer en mayor detalle algunas de las informaciones que están referidas al informe de la ONU que usted mencionó como parte integrante de su presentación. Así es que muchísimas gracias. Quiero ofrecer la palabra a los integrantes de la comisión si es que hay consultas, dudas, y si no procedemos a votar en general de inmediato. Presidenta, el senador Girardi debería abrir la votación. Senador Girardi, se declara abierta la votación, señor secretario. Senador Girardi, en votación general el proyecto. Bueno, yo voto a favor y quiero brevemente justificar mi voto. Yo creo que Chile tiene una oportunidad gigantesca en materia de minería, pero tiene que hacer una metamorfosis, tiene que hacer una regeneración de su estrategia minera, porque creo que la minería hoy día no tiene ni la legitimidad en la sociedad chilena, y creo que el tema hoy día, después del estallido, hemos visto que los procesos que no tienen legitimidad ciudadana son vulnerables, son frágiles, y evidentemente creo que puede, en cierta manera, afectar el desarrollo de la actividad minera. Creo que Chile tiene que posicionar la minería como un servicio a la humanidad. No hay ninguna duda que la transición energética a nivel mundial va a requerir justamente terminar con esta era carbónica. El anuncio del IPCC es dramático, es una situación que nos plantea una emergencia que creo que la humanidad no tiene conciencia. Esa transición energética va a tener que ser mucho antes. Creo que todos los modelamientos de neutralidad de carbono al 2050 están absolutamente desenfocados, tienen una cierta dimensión de analfabetismo, de idiosía, porque creo que la humanidad no va a soportar llegar a la neutralidad de carbono en el 2050. Eso significa superar los 4 grados de temperatura en los próximos 30, 40 años, lo que es un desastre. Y por lo tanto vamos a tener que pasar ahora a una era postcarbónica, y eso significa cobre para las redes de transmisión, significa cobre para los nuevos dispositivos. La era digital que vamos a vivir va a consumir la mitad de la energía del planeta en el 2050, y los dispositivos digitales son cobre. Internet de las cosas es cobre. Y al mismo tiempo creo que viene toda una necesidad gigantesca de pasar a la electromovilidad, que también va a ser cobre para los autos, cobre para los buses. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que la demanda de cobre va a ser estratégica para la humanidad, y creo que más allá que sea un buen negocio para Chile, deberá ser parte de la estrategia de posicionar a Chile como un país que pueda ayudar a resolver la mayor crisis que tiene la humanidad, junto además con la generación de energía solar y particularmente con la generación de hidrógeno. Y me parece que eso es fundamental. Al mismo tiempo, en Chile se van a tener que instalar los data centers, porque es el país que tiene las mayores condiciones del planeta, y eso también va a significar cobre, y por lo tanto nosotros con el cobre y transicionalmente primero con el litio durante los próximos 20 años, porque después de hacer el hidrógeno podemos generar
un apoyo a la humanidad. Yo insisto, esto no solo tiene que ser un buen negocio desde el punto de vista económico, sino que tiene que haber una dimensión de altruismo. Pero también creo que se tiene que ganar legitimidad. Y hoy día la minería no tiene la legitimidad porque quedan muy pocas manos. Aparece como una acción abusiva donde la renta del capital natural, que es no renovable, no favorece al país como los chilenos esperan. A mí me gustaría que la estrategia de la minería chilena tuviera la misma legitimidad que tuvo la nacionalización del cobre, que los chilenos se sentían orgullosos en la década del 70 y hoy día es todo lo contrario. Ahora, ¿cómo se hace eso? Con una tributación justa de partida. Y creo que la minería tiene que entender que una tributación justa es fundamental para la legitimidad. Si no hay tributación justa, esto va a afectar profundamente a la minería. Ellos van a ser sus mayores enemigos. Cuando yo veo las declaraciones de los representantes de las grandes mineras, digo, ustedes son sus peores adversarios, son los peores enemigos de la minería, son ustedes. Porque lo único que hacen en general en la sociedad es un mayor sentido de frustración, de desconfianza y de distancia justamente con el desarrollo de la minería. Yo creo que una recaudación justa, evidentemente, como se ha señalado acá por Jorrat y por otros, por el CEP, que no afecte la competitividad es fundamental, pero Chile tiene un amplio espacio para recaudar más, tal vez incluso el doble de lo que se recauda hoy día. ¿Y por qué es importante eso para la legitimidad? Porque si no hay minería verde, no va a haber minería en Chile. O hay una minería que respeta los ecosistemas, o hay una minería que usa hidrógeno y promueve el hidrógeno también para desarrollar esto como una actividad no solo para Chile, sino para el planeta. Todos los premios Nobel que vienen al Congreso del Futuro dicen Chile le podría dar energía a toda la humanidad. Si no hay un manejo adecuado de los relaves con nuevas tecnologías y entender que tenemos un laboratorio gigantesco, maravilloso para generar patentes que podrían ayudar a resolver esos problemas. Si no tenemos una minería que exporte no solo piedra, sino que dé valor agregado y que exporte tecnología, si no tenemos una minería que sea una economía circular, si no tenemos la capacidad de poner en Chile las fundiciones y tenemos la posibilidad de ser el único país que tiene fundiciones de hidrógeno, si no entendemos que la minería del futuro también es reciclado, etcétera, etcétera, si no usamos la inteligencia artificial, si no protegemos los recursos de agua, si no protegemos los glaciares, la campaña que hizo la industria minera contra la ley de glaciares en la crisis climática que estamos viviendo fue brutal, una campaña del terror. Entonces tenemos que hacer también iniciativas como leyes de glaciar y protección de agua que sean razonables, y la que hemos hecho es totalmente razonable. Entonces, en ese contexto yo creo que podemos tener una minería con mayor legitimidad, pero al mismo tiempo yo creo que los chilenos quieren que los recursos naturales no renovables que van a dejar de existir se transformen en el chasis o permita este royalty generar el chasis para un recurso natural renovable que son los cerebros humanos. Hay que transformar cobre, que es un recurso no renovable, en neuronas, que es un recurso renovable. Y eso es el principal desafío, eso es legitimidad. Y en tercer lugar, que hayan recursos para los territorios donde está la minería. Yo creo que eso ayudaría a tener legitimidad, pero eso tiene que darse en un ecosistema. No le podemos pedir a la minería que haga algo que nuestra sociedad no está dispuesta a hacer. Cuando nosotros vemos que las políticas de gobierno disminuyen los presupuestos de ciencia, disminuyen los presupuestos de educación superior, que tenemos 0,34% del producto destinado a la minería, a la ciencia, ¿cómo le podemos entonces pedir a las mineras que se asocien con las universidades, que inviertan en ciencia, que no solamente exporten piedra, que le den agregación de valor y que más encima entiendan que tienen que generar ellos innovación y desarrollo, investigación, y que Chile es un laboratorio maravilloso? Es absolutamente en contrasentido. Creo que si no generamos un ecosistema global de entender que esto es parte de un proyecto país que requiere todo esto, es imposible. Creo que la señal de un proceso fraudulento, corrupto que hizo el gobierno de traspasarle los 192 millones de dólares que venían del litio a empresas americanas y obviar la posibilidad de generar un chasis con todas las universidades chilenas, encabezadas por la Universidad Católica, Chile, Universidad de Santiago, Universidad de Concepción, universidades del norte, me parece que va en la dirección justamente que señalo, que aquí lo que falta es una visión estratégica, somos rehenes del presentismo, estamos transformando el futuro en el basurero del presente. Entonces yo también creo que esto tiene que ir acompañado, no basta este royalty. Yo creo que la discusión del royalty tiene que poner también la discusión en torno a cuál es el modelo de desarrollo que Chile tiene, cómo pasamos un modelo extractivista a un modelo de variación de valor,
Y por eso que a mí me parece que, por ejemplo, la discusión del TPP-11, lo quiero poner en este contexto, es una discusión anacrónica, porque el problema de Chile no es tener más apertura a mercado. Chile es el país que tiene la economía más abierta del planeta. A lo mejor otros países tienen ese problema. El problema de Chile es justamente lo contrario. Es que tenemos que entender que la apertura de los mercados fue un ciclo necesario, pero hoy día la importancia, la apuesta estratégica es a la agregación de valor, es a la inteligencia, a la economía del conocimiento, porque lo otro es mantenernos rehén de un modelo extractivista, y eso es lo que quieren algunos. Pero además, ¿a quién se le ocurre plantear un TPP-11 que nos va a obligar a tener que enfrentar decenas de conflictos legales, dado que justamente lo que va a hacer la Convención Constituyente es cambiar la regla del juego? O sea, aquí parece que no se entiende el mundo que estamos viviendo. Lo que va a hacer la Convención Constituyente es cambiar la regla del juego hacia una sociedad más solidaria, hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad donde haya bien común. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué quiere decir? Que le vamos a dar en bandeja a todas las transnacionales que se sientan afectadas por los cambios que haga la Constitución Constituyente para que puedan demandar a Chile en situaciones de arbitraje que no son apelables. Para mí es una acción que atenta contra la soberanía, el TPP-11. Entonces, pero no es que yo tenga un juicio de valor en contra, sino que creo que hoy día el tema de Chile es la discusión que estamos teniendo en el royalty, es una discusión que debiéramos tener para el conjunto del país. Así que yo, Presidenta, voto a favor, y creo que tenemos que discutir ya en mayor profundidad, y quiero agradecer las presentaciones. A mí me pareció muy interesante la presentación de SESCO, como desde el punto de vista de los instrumentos vamos a tener que discutir seriamente cómo al mismo tiempo recaudamos y mantenemos una tributación efectiva que nos permita mantener la competitividad, pero esos recursos tienen que tener una estrategia clara y que ayude a este país, pero que también ayuden a la humanidad. Y esas dos cosas, una minería que tenga legitimidad, con una minería verde, con desarrollo de ciencia, con protección de los territorios, y que los chilenos sientan que están haciendo un aporte al planeta y a resolver la mayor crisis que tiene la humanidad, creo que pueden ayudar a reconvalidar, a regenerar una confianza en una minería que yo creo que ha perdido toda la confianza, o en gran parte la confianza de los chilenos y las chilenas, Presidenta. Muchas gracias, senador Girardi. Senadora Allende. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestros últimos invitados en la sesión de hoy y agradecer sus presentaciones, como todas las que tuvimos. Yo creo que fue una muy buena decisión de esta comisión, Presidenta, que usted además está presidiendo, de generar un espacio muy amplio. Hemos recibido hemos recibido muchísimos invitados, presentaciones que nos han dado a conocer diferentes puntos de vista, y yo valoro aquello que nos permite tener una mirada más amplia. Yo creo que esto es una discusión muy central, que también comparto que va más allá solamente de una discusión propiamente del royalty. Yo creo que tiene que ver mucho qué somos como país. Se nos dice somos un país minero, Chile es un país minero de mineros, pero aquí es muy importante saber cuál es la contribución real como desafío, porque yo también creo que efectivamente tenemos un tremendo desafío para llegar a una minería verde. Sé que suena contradictorio hablar de minería verde por los pasivos, por las contaminaciones, las dificultades que genera, por supuesto, en el medio ambiente, y lo conocemos. Sin embargo, es absolutamente un desafío vigente y no puede seguir ocupando cantidad de agua fresca. Necesitamos que se respeten los glaciares, necesitamos los entornos, los ecosistemas, y necesitamos una mejor relación con las comunidades, con los territorios, el aporte real a los territorios, no la frustración que extraen estos minerales, y a los territorios prácticamente no le devuelve nada las patentes que se pagan en las capitales. En fin, todo lo que conocemos, y sobre todo la relación con las comunidades, también es alguna lección que se ha ido aprendiendo. Hay muy malos ejemplos, habrá otros, por supuesto, buenos ejemplos, pero hay muy malos ejemplos de lo que no se puede repetir. Caso particular de Pascualama, hablo en la región de Atacama, su región, presidente, que fue en un momento también que tuve el honor de representar, porque de verdad no se podría repetir una situación como esa, es decir, la afectación directa a glaciares, que son nuestra reserva de agua. Entonces, hay un tremendo desafío. Hoy día, después de todas las conclusiones del panel intergubernamental, más que nunca nos dice que Chile es muy vulnerable, por lo tanto, tenemos un ciclo de sequía dramático que ha afectado de la zona centro-norte hasta el sur, y realmente yo represento a la región de Valparaíso, podemos testimoniar lo dramático que ha sido para el interior, sobre todo el Valle Aconcagua. En fin, no podemos seguir con el mismo modelo, y por lo tanto es fundamental
avanzar en efectivamente el desarrollo de agregar valor, no seguir solamente con un modelo más extractivista, sino pensar las tecnologías de punta, cómo agregar esa tecnología, cómo respetar nuestros ecosistemas, el medio ambiente. No podemos seguir en los términos que estamos. Por lo tanto, podemos pedir mucho más a la minería, y esta es una tremenda oportunidad, no solo para una mayor legitimidad, sino para que aporte al país, aporte con sus tecnologías, aporte, digamos, con sus recursos, pero efectivamente de una manera mucho más real. Hoy día, más que nunca, más hemos visto lo que ha significado la pandemia, hemos visto la necesidad de tomar nuestros recursos, de tener que ir en ayuda a la gente, que incluso ha sido media tardía y no necesariamente ha llegado a todo, y por lo tanto, más que nunca tenemos que generar recursos, pero recursos que tengan además una mejor distribución. Y ahí me quiero detener, porque efectivamente lo que nos decía, por un lado, el presidente de la Asociación de Fiscalizadores, por otro lado, un estudio que hace la Biblioteca del Congreso. Y es cierto, la minería expresada en porcentaje del PIB tiene una participación que por supuesto puede ser importante, pero no es lo que aquí se ha dicho necesariamente. Si lo pensamos en los últimos 30 años, del cual el 2006, quizás el año de la mayor recaudación, el porcentaje del PIB en realidad alcanzó un 8%, y por lo tanto, y de ese 8%, y como aquí también ya se ha dicho, Codelco representa más del 60%, o sea, existe en ese sentido una diferencia muy importante, estando el 70% de la minería en manos privadas, y sin embargo lo que aporta no es más del 40%, comillas, relacionado, por ejemplo, con Codelco, solo teniendo el 30%. Entonces aquí hay algo que vale la pena detenerse y que tenemos que estudiar mucho más profundamente, saber por qué realmente puede darse una situación como esa. O sea, debiera ser mucho mayor. Tengo la absoluta convicción que hay un espacio mayor para el aporte que nos puede hacer la minería y el aporte que nos puede hacer en este royalty y la combinación con el impuesto específico. Entonces, pero por cierto, que lo que generemos de mayor recursos no solo es para ayudar a las regiones de donde se extrae, sino que también para que generar ciencia y tecnología de punta. O sea, tenemos además que fortalecer nuestras instituciones. Aquí se ha hablado de ciertas evasiones o ciertas operaciones que pueden implicar menor tributación, y por lo tanto es muy importante también que más adelante haya la oportunidad de estudiar más detenidamente esto, los precios de transferencia u otras formas que en definitiva a lo mejor no se está tributando como se dice, o la tributación podría ser aún mayor de lo que aquí se ha hasta ahora dicho, sobre todo por las grandes mineras. Entonces yo creo que tenemos que fortalecer nuestros organismos fiscalizadores, mirar con más cuidado la deducción de algunos determinados gastos que aparentemente se hacen. Tenemos que pedirle más transparencia a la minería. Yo creo que ahí hay una deuda. O sea, no siempre quedan claras las tributaciones como lo hacen los estados financieros. Tenemos que mirar bien entonces la invariabilidad tributaria y nuestra adhesión a lo que son los estándares internacionales. O sea, no quisiéramos que fuera también parte de la ilusión que se hace en este país, justamente estando uno de los invitados presentes, Michel Jorrat, que nos ha dicho que en este país, ya no hablo de la minería, hablo en general, hay casi 22.000 millones de dólares de ilusión y evasión, y es muy triste, porque estos son recursos tan indispensables para el país, su mayor desarrollo. Entonces hay que prestar atención para llegar a un sistema, obviamente que buscamos un sistema que sea mucho más armónico en cuanto a que efectivamente puedan recaudar más, pero también puedan evidentemente seguir siendo productivas. Nadie pretende terminar con la minería. Lo que queremos es que haya un equilibrio, que debe ser un equilibrio sano, así como lo exigimos con el medio ambiente, también su desarrollo, pero también su aporte a la sociedad. Y en eso tenemos que propender a un mayor consenso, y por eso, Presidenta, yo voy a votar a favor de la idea de legislar, porque creo que se nos abre una oportunidad no para la minería, como país. Tenemos una tremenda oportunidad para justamente aportar en lo que son hoy día en Chile especialmente vulnerables los efectos del cambio climático. Tenemos que caminar hacia, por supuesto, ir cada vez no solo la descarbonización, sino avanzar en muchos otros elementos que nos permitan efectivamente paliar en una manera importante los efectos que tiene. Y la minería es una tremenda oportunidad. Ahora, ojo, que no hemos estado centrados fundamentalmente en el cobre. Por cierto que tendremos que después diferenciar, porque no es lo mismo el litio, no es lo mismo el hierro, no es lo mismo otros minerales. Eso es un tema fundamental.
Aquí hay una confusión porque se habla de la minería como un solo paquete, obviamente que no es lo mismo y necesitamos en ese sentido mayor rigor. Como también creemos que es muy importante estar viendo y analizando la situación de las fundiciones, si vamos a seguir con la actual estrategia que simplemente se hace prácticamente todo el proceso de fundición afuera, o vamos de una vez por todas a invertir y tener un proceso de fundición y lograr recuperar tierras raras y una cantidad de minerales que no somos capaces y que salen como concentrados, y por lo tanto aquí hay una tarea pendiente para, como país, por cierto, para aduanas, Cochilco, en fin. En resumidas cuentas, necesitamos un modelo de desarrollo sustentable con un valor mucho más integral, que perdure en el tiempo y que nos permita, por supuesto, avanzar como país y hacer una contribución en lo que son hoy día todos estos desafíos globales. Por eso, Presidenta, voto a favor porque creo que nos abre una oportunidad como país para pensar un mejor modelo de desarrollo y el aporte que nos puede hacer la minería. Muchas gracias, senadora. Señor secretario. Senador Proes. Gracias, Presidenta. Saludar a todos nuestros invitados, Isabel, al senador Girardi y Alejandro. Presidenta, solamente hacer algunos comentarios sobre situaciones que se dijeron en el pasado. Recuerdo cuando el ministro Izaguirre hizo la presentación, él dijo que esto era un royalty, pero que por una situación de quórum se buscó un nombre distinto porque no estaban los votos en el Congreso para llamarle royalty. Y quiero hacer eso ante lo que dijo el señor Pablaza, de que esto no era un royalty, sino que desde el punto de vista político, cuando se hizo la creación de este impuesto, tenía como objeto eso. Y por lo tanto, quiero reafirmarlo, que si es cierto está en la legislación y en todos lados como impuesto específico, pero nace de algo que nació además en la región de Atacama hace muchos años, cuando nosotros buscamos dentro de la ley orgánica de los gobiernos regionales la compensación o la tributación regional. Y de ahí nace y después lo toma el diputado Vilche y otros más desde entonces, que termina yendo en este royalty con un nombre distinto. Después, sobre la invariabilidad tributaria, yo quiero recordar que eso también nació por una cosa puntual, no era algo que estaba en la ley, sino que hubieron algunos acontecimientos en Chile que hizo pedir mayores recursos al sector minero específicamente, y con eso se hicieron las inversiones para poder recuperar al país después de un terremoto, y que se afinó el año 2015. Todos estamos de acuerdo que la minería puede aportar un poco más con respecto al tema de impuestos. Solo que quiero hacer hincapié, Presidenta, que a mí me gustaría que esto se hiciera dentro del marco de la legalidad, porque desde todo punto de vista, la creación de impuestos es algo que del Presidente de la República, y así lo dice la Constitución, el artículo 65, número 1. Y por lo tanto, yo quiero desde ese punto de vista decir que estoy disponible a trabajar el tema, pero bajo el punto de vista de la legalidad, y estoy totalmente de acuerdo en que lo podamos trabajar con la finalidad de poder lograrlo, ojalá con el Ejecutivo al lado, y poder ser un proyecto que sea viable y no tengamos los problemas de inconstitucionalidad el día de mañana. Por eso yo quiero hacer la reserva del caso de eso, y esos argumentos de votar en contra, Presidente. Muchas gracias, senador. Senador García Huidobro. Muchas gracias. Saludo a la presidenta, a Isabel, a Rafael, a Guido y a todos nuestros expositores en el día de hoy. En primer lugar, yo quiero agradecer las exposiciones. Yo creo que, Presidenta, quiero valorar el hecho de que se haya abierto la posibilidad de que todos quienes quisieron exponer su punto de vista en este proyecto tuvieron la oportunidad en forma transparente, en forma seria, y que entregaron estudios muy relevantes, porque sin duda estos son temas técnicos muy complejos y que si no tenemos la mejor información, muy difícil poder tomar determinación. En primer lugar, a fin de cuentas, yo quiero ser en esto súper claro, y por lo tanto, quien tiene la iniciativa para este tipo de acciones es el Ejecutivo, y respecto a lo que nosotros prometimos o juramos cuando asumimos como parlamentarios era respetar las normas que tenemos, y en ese sentido la Constitución. Y por lo tanto, este proyecto, a mi entender, es absolutamente inconstitucional, y por eso, sin duda, creo que el Ejecutivo me gustaría que pudiera, después de la votación en general que se va a realizar ahora y que vaya a pasar a la sala,
pudiera ser una propuesta concreta, porque todos los, tanto las empresas y todos quienes han expuesto aquí, han dicho claramente que puede existir un mayor esfuerzo respecto a recaudación para que el país tenga mejor desarrollo, para que podamos tener todo lo que son los aportes al desarrollo social que requiere nuestro país. Por lo tanto, en primer lugar, yo quiero manifestar que hay algo bien importante aquí. Quienes representamos también a regiones mineras, como ustedes, también en general, quienes estamos en esta comisión, excepto Guido, representamos a regiones mineras. La minería ha sido fundamental para el desarrollo. La mía especialmente por Codelco, porque no tengo minería grande privada en mi región, sino lo que tengo es Codelco, pero también tengo pequeña minería y espero que el día de mañana tengamos una minería cada día más sustentable. Y en eso yo creo que no hay ninguna discusión. En segundo lugar, creo que es fundamental entender la situación de las leyes de la minería en Chile. A medida que avanza el tiempo, nosotros tenemos leyes más bajas y por lo tanto costos más altos. Y la competitividad de nuestro país va cambiando. Y en ese sentido es fundamental todo lo que son las exploraciones con el fin de saber efectivamente si tenemos minerales que se puedan sacar. Y no solamente la minería del cobre, porque fundamentalmente esto lo hemos estado orientando hacia la minería del cobre. Este proyecto va respecto de toda la minería y en eso creo que Isabel Allende fue muy clara en cuanto a que tenemos que diferenciar claramente qué tipo de minería en eso, porque esto fue un proyecto global. Por otro lado, creo que es fundamental un trabajo que realizamos nosotros hace muchos años atrás como Comisión de Minería y que en su oportunidad, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet, hubo un compromiso respecto del tema de las fundiciones y refinerías, que es fundamental. Porque si nosotros vamos a seguir exportando cada día minerales más sucios, vamos a tener problemas serios, no solamente en el transporte, sino en la aceptación en el mercado internacional. Y por lo tanto nosotros tenemos un tema pendiente que es justamente tener una minería lo más limpia posible, pero también tener fundiciones y refinerías que vayan para la posibilidad real de que nuestro país no solamente esté exportando concentrados. Yo, por otro lado, es bien importante señalar, Presidenta, que el cobre es fundamental justamente para transformar en el mundo a la energía limpia. Es decir, se espera que la demanda de cobre al año 2040 aumente alrededor del 40%. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros no realizamos las inversiones necesarias en nuestro país, vamos a perder competitividad. Y mediante este tipo de impuestos que se logra con esto que se está planteando, lo único que estamos haciendo es perder la competitividad como país y le vamos a entregar en bandeja a otros países las posibilidades reales al tener la posibilidad, porque estas son inversiones altísimas, no estamos hablando de pequeñas inversiones, estamos hablando de decenas de millones y miles de millones de dólares que son requeridos y son proyectos a largo plazo. Aquí no hay ningún proyecto a corto plazo ni mediano plazo, son proyectos a largo plazo. Eso se requiere estabilidad, para eso se requiere confianza y por lo tanto nuestro país tiene que ser un país que le dé garantía a la inversión extranjera. Si este país tuviera los recursos para hacer este tipo de inversiones, sería espectacular, ¿no? Pero no los tenemos y requerimos la inversión extranjera y eso, sin duda, es fundamental para un país como el nuestro. Por lo tanto, Presidenta, yo valoro el hecho de haber abierto esta discusión. Voy a votar en contra de este proyecto porque no es lo que el país requiere, pero lo que sí yo valoro es que se abrió una discusión y en eso yo llamo al gobierno. Yo llamo al gobierno para que podamos sentarnos a la mesa a conversar con esta comisión y también con el Parlamento en general, con el fin de ver, tal como lo han dicho las propias empresas y quienes han sido sus representantes, que se pueda hacer un esfuerzo mayor, pero sin perder la competitividad, sin perder la posibilidad que haya nuevas inversiones. Yo no quiero que en nuestro país se vayan a paralizar inversiones que están proyectadas. Y sin duda esto es una incertidumbre que se abre, porque creo que en definitiva, si nosotros no somos serios en esto, podemos hacerle un tremendo daño a lo que son los futuros trabajos y lo que son la recaudación del fisco, que es fundamental para el desarrollo social de nuestro país. Muchas gracias, Presidente, y felicito a esta comisión por la apertura que ha tenido en esto. Muchas gracias, senador. Señora Presidenta, ¿su voto?
Bueno, a mí me parece muy importante que primero agradecer a todos quienes han participado con sus diversos saberes en esta comisión, desde lo técnico, desde lo identitario, desde las comunidades, desde las organizaciones de trabajadores y también de la industria, desde la academia. Porque estamos convencidos de que la pregunta por un nuevo royalty minero y su pertinencia no es solo una pregunta técnica, es también una pregunta política y una pregunta identitaria. Y como además aquí ha resurgido la preocupación respecto de la constitucionalidad de esta iniciativa, yo quiero ser además muy clara. Este proyecto de ley no vulnera lo dispuesto en los incisos 3º y 4º, numeral 1 del artículo 65 de la Constitución, así lo definió la propia Sala de Senado en cuanto a la iniciativa legislativa que hoy día estamos discutiendo. Y nos parece que la respuesta a estas preguntas tienen que ser desde lo técnico, desde lo político y desde lo identitario. Corresponde que cada vez que hablamos de los caminos de crecimiento, de progreso, a los que queremos, por los que queremos transitar y por las formas de producción que queremos incentivar. La pregunta que debiera animar en esta discusión es cuál es el valor de la propiedad colectiva, cómo lo hacemos respetar y cómo garantizamos su vigencia en estos tiempos. Y eso es una pregunta política, así como lo es también si los recursos que hacen de Chile una tierra rica debe enriquecer a unas cuantas corporaciones o debe enriquecer al total de los chilenos y chilenas, y por qué métodos. Una pregunta política que no solo nos parece que es central, sino que también tiene un momento en la Constitución que hoy se escribe en nuestro país. Lo decía el economista Gabriel Palma en una de nuestras primeras seminarios que hicimos con actores nacionales e internacionales, académicos en Chile y en el extranjero, que de alguna manera configuraba esta lógica que tuvo la Comisión de Apertura, de diálogo, de acoger distintos saberes. En esa primera experiencia tuvimos académicos nacionales, internacionales, tuvimos al expresidente Ricardo Lagos, tuvimos también con miembros de comunidades aymaras, comunidades licanantay, tuvimos representantes de la industria, y Gabriel Palma, el economista, en ese seminario decía por qué velamos tanto por los derechos de propiedad privada, por qué no nos desentendemos de los derechos y por qué nos desentendemos tanto de los derechos de propiedad colectiva, como es el caso de los recursos naturales. Y esa pregunta es política, es más política que técnica. Pero también hay una pregunta que es muy identitaria, porque sabemos que el royalty no es una compensación más, no, es un tributo que pagan quienes tienen la posibilidad de explotar el suelo a los propietarios de ese suelo, de sus recursos. Por largo tiempo las empresas mineras pagaron poco, incluso en algunos nada, por los insumos a partir de los cuales estructuraban su modelo de negocio, y así como han pagado poco o nada, también por los impactos de su negocio. A diferencia de todas las otras industrias donde el precio del insumo es una variable central del negocio, en Chile el precio del insumo a partir del cual se inicia la cadena minera se discute después de que ya se ha hecho el negocio. Y nos parece que en un momento en el que Chile se vuelve a hacer las preguntas más cruciales sobre su existencia, sobre su desarrollo, sobre su historia, sobre su destino, en el que redefine lo que entiende como deseable y como justo. Es esencial en que se dé esta discusión acá en el Senado y que podamos también responder a las preguntas sobre qué entendemos por un royalty adecuado, quiénes son los titulares de la soberanía de los recursos y cómo lo haremos operativo. Y por eso que todos quienes han contribuido, todos, en este proceso de discusión en general, para nosotros al menos, y no me cabe ninguna duda que para el colectivo de los senadores y senadoras de esta comisión, de nuestro equipo técnico, va a ser muy importante porque el trabajo de indicaciones de la discusión en particular va a ser muy relevante. Si la actual crisis que vive nuestro país es en buena parte una crisis de confianza, el desafío no es generar solo un nuevo modo de administrar esta nueva vida en sociedad, es un nuevo modo de relacionarnos, de reconocer lo que corresponde a las comunidades, a las personas que viven en el suelo que sustenta la riqueza de la minería. Lo dijimos hace unos meses cuando decidimos iniciar una tramitación de este proyecto de minería, que fuera ágil,
pero que también sería un espacio para aumentar la carga tributaria de la minería en Chile por concepto de la compensación que le corresponde al Estado por la explotación de sus recursos naturales, sin que esto lleve a pérdidas de competitividad en el mediano y el largo plazo. Yo creo que tenemos que abandonar el lenguaje de las campañas del terror y tenemos que ser capaces de mirar esta crisis profunda que hoy estamos viviendo. Es una convicción que he reafirmado en este tiempo. Hemos escuchado a expertas y expertos, hemos escuchado a los representantes de la industria, a las organizaciones de trabajadores, hemos escuchado a representantes de comunidades indígenas, de comunidades, de organizaciones sociales, de representantes del poder local. Esta ha sido una conversación respetuosa de todas las perspectivas y que ha señalado cada complejidad, y se abre el tiempo para poder incorporar indicaciones y perfeccionar este proyecto. Pero lo que me parece a mí es crucial es afirmar cuál es el propósito de los recursos de un país frente a las personas que lo habitan. Que la industria minera es central para el desarrollo de Chile, no cabe duda. Nací y crecí en una región en donde la minería es ancestral. Por eso no tiene sentido proponer que alguien, quien sea, pretenda acabar con una industria en este Parlamento. La industria minera renta a nivel privado, tampoco cabe duda. Las más grandes fortunas en Chile están ligadas a la minería y las ciudades tocadas por la minería parecen desarrollarse a un doble ritmo que no es otra cosa que la brecha exacerbada que vemos en todo Chile. Es el tiempo de mirar de frente estas preguntas. ¿Quiénes deben ser parte de la riqueza de la minería? ¿Cuánto es lo justo para tributar recursos que son finitos, que se extraen y que en su extracción generan también externalidades de amplio alcance? Es tiempo de preguntarnos no solo cuánto nos da la minería, sino cómo queremos ser parte de esta relación entitaria, cuál es la minería, el tipo de minería que hoy sirve a este nuevo modelo de sociedad, a este nuevo modelo de sociedad que se hace partícipe de una actividad que le es propia desde el pueblo en adelante. Y yo creo firmemente en la propiedad privada, la propiedad colectiva de nuestros recursos naturales. Creo, por lo tanto, en que la riqueza colectiva que esa propiedad debe generar tiene que traducirse en mayores oportunidades para todos y todas. Yo voto a favor de esta iniciativa en general, presidente. Esperamos que la sala también ratifique este voto mayoritario de la Comisión de Minería y que hagamos una discusión tan seria como también reconocemos la seriedad de cada uno de quienes han participado con sus intervenciones en esta discusión en general en la Comisión de Minería y Energía. Reitero mi voto a favor de esta iniciativa de Royalty Minero. Terminada la votación, se aprueba en general el proyecto de ley por 3 votos a favor y 2 en contra. Ha terminado la sesión. Bueno, aprobado en general por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los invitados en paz. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.